En el corazón de Guadalajara, México, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido por completo. Un sitio donde el silencio de la noche es interrumpido solo por el murmullo del viento y los secretos que guardan sus muros. Este es el Panteón de Belén, un cementerio que es mucho más que un simple campo santo. Es un portal a otro tiempo, un archivo viviente de historias, leyendas y testimonios que desafían toda explicación. Se dice que quienes entran aquí rara vez salen siendo los mismos, porque en Belén los vivos aprenden a escuchar a los muertos. Bienvenidos a un viaje donde la historia y el misterio se entrelazan. Un lugar donde la muerte, literalmente, respira. El Panteón de Belén abrió sus puertas en 1848, en una época sombría para Guadalajara. La ciudad estaba siendo azotada por enfermedades y epidemias devastadoras que cobraban vidas a un ritmo aterrador. En medio de la desesperación, miles de cuerpos fueron enterrados aquí de forma apresurada, muchos sin un nombre, sin un ataúd adecuado y sin la oportunidad de una despedida digna. Imaginen el dolor y la angustia que impregnaron esta tierra. Los expertos en fenómenos paranormales coinciden en que un lugar donde tantas almas partieron de forma tan trágica, repentina, se convierte en un imán para la energía residual. Las almas, dicen, no siempre encuentran el camino hacia la paz y permanecen ancladas al lugar de su último suspiro, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Pasear por sus pasillos es como caminar sobre capas de historia y sufrimiento. Cada lapidao agrietadao, cada cruz de hierro oxidada, cuenta una historia de pérdida. Y es en este ambiente cargado de melancolía donde las leyendas más escalofriantes cobran vida. Entre todas las historias que se susurran en los pasillos de Belén, una de las más inquietantes y conmovedoras es la del niño del árbol. La leyenda cuenta que un pequeño niño, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, falleció a causa de una terrible infección. Sus padres, con el corazón roto, lo enterraron en este panteón. Junto a su tumba, plantaron un pequeño árbol, un retoño, como símbolo de la vida que se le había arrebatado tan pronto. Con el paso de las décadas, ese pequeño árbol creció hasta convertirse en un gigante imponente. Pero lo más sorprendente es cómo sus raíces, gruesas y fuertes, comenzaron a abrazar la tumba del niño, envolviéndola como si quisieran protegerla del olvido. Hoy, este árbol es uno de los puntos más visitados del cementerio, y no solo por su peculiar apariencia. Visitantes y guías aseguran que en sus alrededores ocurren cosas inexplicables. Muchos afirman escuchar risas infantiles que parecen venir de ninguna parte, o el sonido de pequeños pasos corriendo sobre las hojas secas, incluso cuando no hay nadie más a la vista. Algunos testimonios son aún más directos. Una visitante relató que caminaba sola cerca del árbol y sentí claramente como una manita fría me agarraba los dedos. Me giré al instante, pero no había absolutamente nadie en los guías de los recorridos nocturnos. Acostumbrados a lo inexplicable, cuentan que en las noches más tranquilas han visto la silueta de un niño pequeño sentado al pie del tronco, una sombra que observa en silencio antes de desvanecerse en la oscuridad. Pero si hay una leyenda que ha trascendido los muros del Panteón de Belén para convertirse en parte del folclore de Guadalajara, es la del infame vampiro. La historia nos transporta a más de un siglo atrás, a una época de superstición y miedo. Un hombre misterioso, un extranjero de porte aristocrático, llegó a la ciudad. Poco después de su llegada, empezaron a aparecer animales muertos, desangrados, en las calles. El pánico se apoderó de la gente, y los rumores no tardaron en señalar al enigmático recién llegado. Se decía que no solo bebía la sangre de animales, sino que también era responsable de la desaparición de algunas personas. Una noche, los habitantes, hartos y aterrorizados, lo buscaron, lo atraparon y, convencidos de que era un ser de la noche, le clavaron una estaca de madera directamente en el corazón. Fue enterrado aquí, en el Panteón de Belén durante años. Su tumba fue solo una masa, pero la leyenda resurgió cuando, tiempo después, se descubrió algo que heló la sangre de todos. La estaca seguía allí, atravesando el ataúd, oxidada por el paso del tiempo pero firme, como si aún contuviera a la criatura que yacía debajo. Lo más perturbador es que según los cuidadores y visitantes frecuentes, cada cierto tiempo, la tierra sobre su lápida se hunde ligeramente, como si algo estuviera respirando desde las profundidades, como si el corazón, a pesar de la estaca, aún intentara latir. Más allá de las leyendas más famosas, la verdadera actividad paranormal del Panteón de Belén se manifiesta en el día a día, o más bien, en la noche a noche. Los cuidadores y vigilantes, hombres acostumbrados a la soledad y el silencio de este lugar, han sido los testigos más constantes de fenómenos que no tienen explicación lógica. Durante han reportado escuchar pasos que los siguen mientras hacen sus rondas por los pasillos estrechos,
solo para girarse y no encontrar a nadie. Han visto con sus propios ojos sombras con forma humana que caminan entre las tumbas y se desvanecen en la nada al intentar acercarse. Incluso existen registros escritos, como el diario de un antiguo vigilante que dejó anotado en sus páginas: no estamos solos aquí. Siento su presencia. Alguien camina conmigo todas las noches. Puedo sentir su mirada en mi nuca. Imaginen la valentía que se necesita para trabajar en un lugar donde las sombras tienen vida propia y el silencio está lleno de susurros. Estos hombres no buscan fama, simplemente relatan lo que viven, una convivencia diaria con lo inexplicable. Con los antiguos residentes de este panteón que se niegan a descansar en paz, la fama del Panteón de Belén ha crecido tanto que ahora se organizan recorridos nocturnos para los más valientes. Y es durante estas visitas que los fenómenos parecen intensificarse, como si la presencia de los vivos despertara a los espíritus dormidos. Cientos de visitantes han salido de aquí con historias que contar y, en algunos casos, con pruebas. Hay quienes aseguran haber visto manos esqueléticas que emergen brevemente de la tierra entre las tumbas, o rostros pálidos y fantasmales, que los observan desde las ventanas rotas de los antiguos mausoleos. La tecnología moderna también ha capturado lo imposible. Un turista, mientras filmaba el famoso árbol, captó en video la figura borrosa de un niño que se asomaba por detrás del tronco para luego desaparecer. Otro visitante, grabando cerca de la tumba del vampiro, registró una sombra alta y delgada que se cernía sobre la lápida por un segundo, para luego desvanecerse en un parpadeo. Estas grabaciones y fotografías circulan por internet, alimentando el misterio y atrayendo a más curiosos dispuestos a experimentar el miedo en carne propia. Hoy, el Panteón de Belén es un museo, un monumento histórico protegido, pero para quienes lo visitan, especialmente de noche, es mucho más que eso. Es un lugar donde la energía es tan densa que se puede sentir en la piel, un escalofrío que no tiene que ver con la temperatura. Cada tumba guarda un secreto, cada mausoleo esconde una historia, y en cada rincón, uno tiene la sensación de no estar solo. Muchos aseguran que al entrar, se pueden escuchar los pasos de aquellos que fueron enterrados aquí hace más de un siglo, como si te dieran la bienvenida a su eterno hogar. Otros creen que, en realidad, esas almas nunca se fueron del todo, y cuando el sol se oculta y la oscuridad se adueña de los pasillos, todo indica que tienen razón. El Panteón de Belén no es solo un lugar para recordar a los muertos, es el lugar donde los muertos te recuerdan que siguen aquí. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.